Noticias MBS. 7 de la mañana, 57 minutos. Vamos hasta Coahuila con Camelia Muñoz, nuestra colega y corresponsal. Buenos días, Camelia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carmen. Bueno, pues yo te comento que, ante las denuncias que han presentado ciudadanos de forma independiente y organismos civiles por la participación de los grupos élite de Coahuila en varios delitos, como son las desapariciones, secuestros, detenciones sin orden judicial y homicidios, el gobierno de Coahuila respondió que se trata de una campaña de desprestigio en la que participan medios de comunicación y reporteros que integran una narconómina pagada por organizaciones criminales con el fin de que corporaciones como dejen de patrullar las calles. Escuchemos lo que dijo el secretario de Gobierno Víctor Zamora Rodríguez sobre las constantes denuncias que han surgido y la difusión de videos donde aparecen elementos del GATE presuntamente disparando contra civiles armados. Escuchemos. Hay una campaña de los Zetas y de todos los seguidores de los Zetas y los grupos armados contra las fuerzas y los grupos tácticos de Coahuila. Ojo, yo no sé si quieres tú o quiera la gente que regrese el crimen organizado a las calles, que no podamos salir como no lo hacíamos antes. Sí, tal parece que eso es lo que persigue esta campaña que trae contra todos los grupos de reacción del gobierno del Estado. Carmen, la respuesta que ha tenido el gobierno de Coahuila en torno a la cobertura que se ha dado de los abusos por parte de las corporaciones policíacas, particularmente del grupo de armas y tácticas especiales, es que se cuenta con una nómina en la que aparecen varios reporteros que están coludidos con grupos criminales y la cual entregará el secretario de Gobierno a la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. Escuchemos. Trabajar y seguir trabajando. Trabajar y seguir trabajando. Son recomendaciones que las estamos analizando y que las estamos atendiendo. Hay una campaña en contra de los grupos tácticos. ¿Sí? ¿De quién? De algunos medios de comunicación, de algunos periodistas, ¿sí? De algunos periodistas contra el crimen organizado. Tengo las narconóminas y las voy a entregar a la CEGID. Carmen, te cuento que el pasado 12 de febrero, tanto el gobernador Rubén Moreira como el secretario de Gobierno aseguraron que medios de comunicación y reporteros fueron forzados a publicar información de los abusos cometidos por los grupos élite, pero el pasado fin de semana Zamora Rodríguez insistió en una campaña de desprestigio promovida por la organización criminal de los Zetas, utilizando reporteros que tienen a su servicio. Esto, Carmen, pese a que las denuncias de la población han llegado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Comisión Nacional, y en el caso de los delitos relacionados con la desaparición forzada, las quejas se han remitido ante la ONU por la poca respuesta que han tenido de parte del Estado al acusar reiteradamente a los grupos élite, principalmente en el caso de Piedras Negras por parte de organizaciones como Familias Unidas. Justamente la fundadora de esta organización, Hortensia Rivas Rodríguez, rechazó las declaraciones de las autoridades y demandó que el gobierno del Estado demuestre lo contrario y dé a conocer el paradero de muchos de los desaparecidos en el norte del Estado y que fueron detenidos por estas corporaciones, en lugar de decir que se trata de una campaña de desprestigio. Escuchemos. Pues el gobierno le llama una campaña de desprestigio, el exigir que dónde está mi hijo, porque sus elementos, los gates, se los llevaron. Entonces, que nos calle, que nos diga dónde están esos desaparecidos, que nos diga exactamente, que haga labor de investigación, que es lo único que exigimos, dónde están nuestros hijos. Su hijo, Carmen Víctor Manuel Guajardo, fue secuestrado en el 2013 por un integrante de los GATES, quien ingresó a su domicilio y sin presentar orden judicial se lo llevó. Meses después, el policía fue detenido al participar en el secuestro de una pareja, pero en el proceso que se le sigue no se acumula el caso de la desaparición de Víctor Manuel. Así, la presidenta de Familias Unidas afirma que si el gobierno estatal cuenta con pruebas de que es una campaña patrocinada por el crimen organizado para atacar a las corporaciones policíacas, debiera entonces agilizar las denuncias y demostrar que sus elementos no están relacionados con dichos delitos. Escuchémoslo. Estamos denunciando prácticamente a los gatos porque tenemos pruebas, ¿verdad? Entonces, mira, hay 160 desapariciones, 90 todavía están desaparecidos y el resto están localizados en los desaparecidos o los encontramos tirados en alguna brecha. No estamos mintiendo. Y Carmen, te informo que uno de los casos que más ha incomodado al gobierno de Coahuila es el del homicidio del menor Lorenzo Alexander, de origen norteamericano, y cuyo padre, Lorenzo Menera, acusara a la Marina y a los GATE como responsables de la desaparición de su hijo el 21 de enero y cuyo cuerpo fue localizado 3 días después. Las autoridades... pero no establecen algún señalamiento contra el padre del menor asesinado. Escuchemos lo que el pasado 12 de febrero también dijo el secretario de Gobierno, Víctor Zamora, sobre este caso. Hay una relación muy cercana
Por su parte, el Lorenzo Menera, el padre del menor asesinado, al conocer de los señalamientos de las autoridades, exigió que se compruebe la relación de él y su hijo fallecido con la delincuencia, pero además pidió al gobernador ver si contaba con las investigaciones que dice tener. Escuchémoslo. No tengo ningún antecedente penal aquí en México ni en los Estados Unidos. Si él tiene una prueba donde yo tenga relación, no es mi responsabilidad, es su responsabilidad de él de tenerlo. El padre del adolescente, Carmen, quien ha llevado el caso a instancias nacionales y al consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, insistió que los elementos del grupo élite de los GATE forman parte de agrupaciones, los integrantes, de este grupo élite formaron parte de agrupaciones criminales y los delitos que ellos cometan pues es responsabilidad del gobernador Moreira Valdés. Escuchémoslo nuevamente. Es un grupo de delincuentes que él trajo. Carmen, los señalamientos que hacia la prensa hiciera el gobierno del estado, bueno, no solo quedaron en la existencia de la narconómina, sino que ese mismo día, el 12 de septiembre, fuera de entrevista, el gobernador Rubén Moreira señaló a los corresponsales de Reforma y MBS como defensores de narcos por difundir el caso del homicidio del menor. El señalamiento, Carmen, se hizo ante otros reporteros y personas ajenas a los medios de comunicación, luego que Moreira Valdés dijera que varios directivos de empresas de comunicación y reporteros denunciaron que estaban amenazados y fueron obligados a publicar notas contra el comportamiento de los grupos élite. El gobernador del estado también se había retirado unos pasos al terminar la entrevista y regresó para hacer el señalamiento y tras pedir no ser grabado con el dedo índice señaló a ambos corresponsales a quienes les dijo: no anden defendiendo narcos, el señor ese no es empresario y hay una investigación por la participación del tío del menor con la delincuencia. Pese a que se le comentó que por casi 15 días se buscó la versión de las autoridades debido a que él estuvo fuera del país, el secretario de gobierno evitaba las entrevistas y cuando sí las podía otorgar, cuando sí atendía a los medios, aseguraba desconocer las quejas y declaraciones de la familia, incluso rechazaba que se hicieran las denuncias. Te comento que en ese momento, en ese día, con esa intervención del gobernador fuera de la entrevista, bueno, él se despidió con: yo nomás les digo que no se vale. Te comento también que minutos después de ocurrido esto, el director de comunicación social, José Vera Bautista, a mí en lo personal me lo comunicó vía telefónica y el gobernador, bueno, me comentaba que el señalamiento principal era contra el grupo Reforma, porque ese día salió en primera plana una entrevista con Lorenzo Menera. Sin embargo, Carmen, al señalarle que en lo que se refiere a mi trabajo no se recibieron presiones para difundir el caso en Menera ni las denuncias de familiares de personas desaparecidas, Moreira Valdés dijo, así textualmente: con todo respeto, por omisión también cabe responsabilidad en la protección a narcos por haber publicado varias notas. El gobernador no las mencionó, pero algunas de las informaciones que hemos difundido, Carmen, están relacionadas con las acciones que emprendió el padre del menor, quien incluso en su comparecencia ante la PGR dijo que los grupos élite integraban lo que mencionábamos hace un momento. Bueno, él lo define como el cártel de Coahuila y justamente por pertenecer sus integrantes a varias agrupaciones criminales. En dicha conversación, Carmen, también el gobernador se refirió a la narconómina y dijo que ya tenían cerca a varios reporteros que recibían pagos de parte de la delincuencia. Te comento también que estos casos que nosotros hemos difundido sobre la participación de los grupos élite en algunos delitos, bueno, han sido recogidos también por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien en enero reportaba que de las 90 quejas que se presentaron, un total de 23 fueron contra la Comisión Estatal de Seguridad, de las cuales 14 de ellas se involucra a elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, 2 contra el Grupo de Reacción Operativa Metropolitana, una cantidad similar contra la Policía Estatal y una de la Policía Operativa. Hace unos días, Carmen, el ombudsman local emitió una recomendación a la Comisión Estatal de Seguridad y a la Procuraduría General de Justicia por el caso de tortura que sufrió el subdirector del Cerezo de Piedras Negras, Enrique Pérez Gómez, quien fue detenido por la investigación que se seguía por el homicidio del titular del reclusorio, Antonio Castillo Juárez, en el 2013. El exfuncionario narró a la comisión que fue llevado a un lugar deshabitado donde 7 elementos de los GATE le preguntaban sobre el homicidio, pero le colocaron una bolsa de plástico cubierta de salsa picante en la cabeza, lo amenazaron con matarlo y colgarlo de un puente. Los golpes los recibió en varias partes del cuerpo, provocando heridas en la cabeza y el oído derecho. Luego fue trasladado en una unidad Rino, donde estaba también el responsable de turno del Cerezo, a quien también habían golpeado, y a ambos los obligan a firmar una declaración ante la amenaza de no hacerlo
y ante la amenaza de no hacerlo serían nuevamente torturados. Son algunos de los casos que se han presentado, Carmen. Otra recomendación de la Comisión de Derechos Humanos está relacionada con el abuso de autoridad de parte de los GROM, aquí en la región sureste, contra migrantes centroamericanos, aunque la Casa del Migrante exigía que se estableciera que hubo tortura contra ellos y esta se ejerció en un lugar distinto a una celda en el cual estuvieron varias horas los migrantes recibiendo amenazas y golpes. Y bueno, te comento, son varios casos que se han documentado sobre los abusos de estas corporaciones. Uno de los casos más sonados, Carmen, fue en 2010, cuando la corporación, en un confusión, según lo que daban a conocer en ese entonces, bueno, hace disparos hacia una camioneta donde viajaba la familia Siller Galindo. Este hecho conmocionó a la población de Saltillo porque pues esta supuesta confusión provocó el disparo reiterado a la camioneta en la que viajaban María Angélica Galindo Sánchez y sus hijos Eleazar y Karen Alejandra Siller Galindo, de 14 y 18 años respectivamente. Otro de los casos ha sido en Monclova, donde levantaron a 2 policías municipales a quienes golpearon y abandonaron en las cercanías de un río. También en marzo del año pasado, 3 empleados de la propia Comisión de Derechos Humanos fueron detenidos y golpeados por estos elementos de los GATES, lo que ameritó un llamado enérgico del presidente de la comisión. También otros casos se dieron en Piedras Negras, golpearon a un marino estadounidense, y el caso pues más reciente, hace unas semanas, fue que balearon a una empleada del Servicio de Administración Tributaria. También en diciembre, del año pasado, fueron denunciados estos elementos por la detención arbitraria de personas residentes y originarios de Estados Unidos, como fue el caso de Salvador Ríos, gerente de la empresa Union Pacific en Eagle Pass, detenido, como te mencioné, en diciembre, y cuyos familiares también denunciaron la tortura y abuso policíaco en el consulado americano. Estas han sido las denuncias que como medios de comunicación, Carmen, hemos documentado, y como te reitero, en el caso de MBS y en el caso mío, no fuimos jamás forzados para dar a conocer este tipo de informaciones, como ahora el gobierno del estado ha dicho que se trata de una campaña de desprestigio contra estos grupos policíacos también. Pues Camelia Muñoz, estamos muy al pendiente, tomamos nota de lo que te ha dicho el gobernador directamente, de lo que ha dicho públicamente sobre estos temas. Estamos al pendiente de lo que venga desde el propio gobierno de Coahuila en torno, desde luego, al crimen organizado y en este caso ahora al trabajo periodístico, muy particularmente de Noticias MBS y de los colegas de Reforma. Estamos muy al pendiente, Camelia. Gracias por la crónica, la información, y estamos en contacto. Buenos días. Gracias, Carmen. Buenos días. Los teléfonos de Noticias MBS: 5166-1025, sin costo, 01800-202-1025. Llámenos, queremos escucharlo.